Hola gente, hola a todos y a todas. Seguimos con la geometría básica para los primeros cursos de primaria, 7 u 8 añitos, y vamos a hablar de polígonos, rectas y polígonos. Bueno, os recuerdo un poco lo que vimos en el vídeo anterior, que era la iniciación a la geometría, y recordad que dijimos que, puesto que todo es un conjunto de puntos, es decir, y el plano de la pizarra es un plano que tiene dos dimensiones, que son esta y esta, es decir, a esta que la llamo X y a esta que la llamo Y, dos dimensiones. Si yo aquí divido esto en una serie de puntitos, aquí pongo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, etcétera, etcétera, y aquí hago lo mismo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, tengo una forma ya para poder determinar puntos, utilizando esto que es la recta numérica, que son esta horizontal y esta vertical. Este puntito, por ejemplo, yo digo que este es el punto que tiene x igual a 3, y lo pongo así, digo 3 aquí, y igual a 2, es decir, aquí un 2, y este puntito ya lo tengo determinado, y lo llamo, por ejemplo, A. Aquí tengo otro puntito, ¿no? Por ejemplo, aquí, y aquí. Este puntito de aquí tiene x igual a 5, es decir, 5, e igual a 5 también, mira, 5, 5, vale, pues, y lo llamo B, lo pongo delante. Pero si ya uno estos dos puntos con una línea recta, pues ya tengo una línea recta, que es una línea del plano, ya es una figura geométrica, es una línea recta, pero que conozco los dos extremos, porque ya he ideado, me he inventado yo un sistema para poder saber que este punto está aquí, y que este punto está aquí, y que este punto es distinto que este, y que uniéndolo tengo una línea recta que a lo mejor la geometría, que vuelvo a recordar que es la rama de las matemáticas que trata de las características, propiedades y relaciones de puntos, rectas y figuras, en el plano y en el espacio. Estamos en el plano. Y esto se llama geometría plana, Geometría plana se llama plana porque trabajamos en el plano, que es el plano de la pizarra, ¿de acuerdo? Y si yo conozco este punto y este punto, la geometría me va a permitir saber, conociendo esos dos puntos, cuánto mide esto. Que si estos son metros, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, etcétera, esto es el punto que está a 3 metros de, fíjate que este es el origen, a 3 metros del eje X, del eje Y, y a 2 metros del eje X, perfectamente, sin problema, y esto igual, ¿no? Y si yo uno este punto, y aquí tengo otro punto que es exactamente igual, este es el punto a lo mejor 8, 2, 1, y resulta que estamos en la misma, pero yo aquí ahora ya tengo una figura, que es un triángulo, y si tengo otro punto, aquí el que sea, si uno, ya tengo otra figura, que es un cuadrilátero, y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, y conozco puntos, lo cual significa que puedo calcular longitudes, es decir, puedo estudiar las propiedades de este cuadrilátero precisamente por ese conocimiento de puntos y poder hacer operaciones aritméticas, que en realidad es de lo que se trata. Bueno, pues hablando de esto, lo vimos en el vídeo anterior. Si hay alguna duda, os recomiendo que vayáis a ese vídeo precisamente, que está explicado de una forma muy sencilla, pero que no hay más, es lo que os estoy explicando aquí. Bueno, pues entonces ya hablamos de figuras, y hablando de figuras, hablamos de triángulos. ¿Qué ocurre? Pues que tienen 3 lados, ¿vale? Cuadriláteros, pues que tienen 4, pentágonos tienen 5, hexágonos 6, hexágono, me he olvidado el hexágono, bueno, aquí estaría el hexágono, que serían 7, octógono 8, nonágono o eneágono, se suele llamar, que serían 9 lados, hablamos de lados, decágono 10, un decágono 11, dodecágono 12, fijaos bien que es dodecágono, no docecágono, 12, bueno, y sucesivamente, que hombre, que yo sé que un triángulo es una cosa tal que así, vale, y que un cuadrilátero pues es una cosa tal que así, y que un pentágono tiene 5 lados, por lo tanto 1, 2, 3, 4 y 5, unidos por, fijaos bien, son 5 puntos unidos con rectas, y que un hexágono son 6, bueno, vamos a ver, como yo no me caracterizo por dibujar excesivamente bien, vamos, que dibujo fatal, dibujo más bien mal, pues entonces tiramos
tiramos de internet y vamos a ver. Y tenemos aquí, yo imagino que se verá suficientemente bien, como para ver que un triángulo pues tiene 3 lados, es decir, son 3 puntos unidos por lados, ¿de acuerdo? Un cuadrilátero, fijaos bien, 1, 2, 3 y 4, 4 lados. Un pentágono, pues 5. Fijaos bien qué figura más rara, qué figura más rara, pues bueno, vale. Y daros cuenta además que se caracterizan porque todos tienen lados y ángulos, es decir, esto es un ángulo, esto es otro ángulo, estas aberturas es una especie de espacio que hay, de plano, vamos, que hay entre los lados, pues los voy a llamar ángulos, y también se miden, y tienen unidades, lo mismo que los lados tienen metros, o centímetros, o milímetros, pues esto tienen unidades que los vamos a llamar grados, pero no toca estudiarlos, no toca estudiarlos, en los cursos posteriores ya hablaremos de eso, simplemente lo menciono. Pentágono, pues igual, pero tiene este ángulo, tiene este ángulo, tiene este ángulo, tiene este ángulo, fijaos bien, y tiene este también, aunque esté por fuera, bueno. Hexágono, 7 lados, hectágono, perdón, 6 lados, hectágono, 7 lados, octógono, 8 lados, y sucesivamente. Pero claro, a lo mejor, si lo pongo así, pues nos resulta un poco más familiar. Vale, venga, vamos a ver. Lo mismo. 3 lados, bueno, pues triángulo. 4 cuadriláteros, fijaos bien, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y los ángulos correspondientes. Bueno. Pentágono tiene 5, no hay más que contarlo. 6, 7, octógono 8, eneágono o nonágono 9, decágono 10, etcétera, etcétera. Pero de todos estos, siempre hay unos especiales, porque estos son de los que se llaman polígonos irregulares. ¿Por qué? Porque los lados son distintos y los ángulos también, no son iguales. Si os fijáis bien, los lados son distintos. Aquí parecen iguales, pero aquí desde luego no. Bueno, pero de todos estos hay unos cuantos, y aquí por supuesto todos los lados son diferentes. Este es diferente de este, diferente de este. Entonces estos se llaman polígonos irregulares. Es decir, estos son polígonos irregulares. ¿De acuerdo? Porque tienen todos los lados y los ángulos también, pero los ángulos, como no hemos hablado de medida, pues hablamos de los lados únicamente, todos diferentes. Bueno, pero claro, hay algunos que son especiales. ¿Cuáles son los especiales? Pues precisamente estos. Estos son los especiales. ¿Por qué son especiales? Porque siguen siendo triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, pero todos estos tienen los lados iguales. Fijaos bien, este triángulo tiene los 3 lados iguales, vale, ya veremos ahora que se llama equilátero. Esto es un cuadrado, es un cuadrilátero, pero tiene los 4 lados iguales, y los ángulos también, O sea, este ángulo, esta medida y esta medida son iguales. Esta medida y esta medida también son iguales. Es decir, un pentágono igual, tiene los 5 lados iguales. Un hexágono, los 6. Hectágono, octógono, eneágono, fijaos bien, todos tienen todos los lados y los ángulos, fijaos bien en los decágono, claro, es más pequeñito, pero los ángulos que hay, que sería este angulito, este angulito, este angulito, este angulito, todos estos angulitos, cuando veamos las medidas y demás, son iguales. Pero de momento, lo único que nos interesa es que tienen todos los lados iguales, ¿de acuerdo? Y son especiales precisamente porque se llaman, si los anteriores se llamaban polígonos irregulares, pues oye, estos son polígonos regulares. Bueno, de acuerdo. Bueno, en el caso de cuáles son los más sencillos, hombre, cuanto menos lados, más sencillos. Y ya sabemos que estos son los vértices. Fijaos bien que un polígono se caracteriza porque tiene vértices, es decir, yo a este le puedo llamar vértice A este le puedo llamar vértice B y a este vértice C, ¿vale? Y normalmente pues al lado opuesto se le llama A minúscula y a este lado, al lado opuesto se le llama B minúscula y al lado opuesto se le llama C minúscula. O sea, hacemos con mayúsculas los ángulos, los vértices, con mayúsculas los vértices, y el lado opuesto pues con minúsculas, ya está, así, es una forma de llamarlos. Aquí me da lo mismo, porque como tiene el cuadrado, como tiene todos los lados son iguales, pues al lado le llamo lado y se ha acabado, y lado, y al otro igual, por supuesto, y aquí también podría hacer lo mismo. Bueno,
En el caso de los triángulos, que son los más sencillos, puedo quitar esto. Y hablamos únicamente de lados, en el caso de los triángulos. Fijaos bien, tengo tres tipos. Uno, los que se llaman equiláteros. ¿Qué es un triángulo equilátero? Pues muy sencillo. Tiene los tres lados iguales. Es decir, el lado A, el lado B y el lado C son iguales. ¿De acuerdo? Ya veremos más adelante, en los cursos posteriores, que este ángulo también son iguales. Vale. Luego hay otro tipo que se llama isósceles. Triángulo isósceles. ¿Qué tiene el triángulo isósceles? Pues muy sencillo. Esto. Dos lados iguales. Es decir, este lado y este lado son iguales. Este no. Este lo puedo llamar L y B. ¿Vale? Bueno, sí, porque este se lo suele llamar base, ¿vale? Base, lado. Pero bueno, es igual. De momento simplemente eso. Y ya veremos cuando hablemos que este angulito y este angulito son iguales, este y este, pero este no. Y luego está el tercero, que es el escaleno. El escaleno ya es... Bueno, vamos a poner de más diferente. Vamos a ver, más diferente. Así, venga, esto y esto. O sea, tiene los tres lados son diferentes y los ángulos también. ¿De acuerdo? Entonces, equilátero, tres lados iguales, isósceles, dos lados iguales, escaleno, ningún lado igual. En el caso de los cuadrados, ¿hay algunos que son especiales? Pues sí, hay algunos que son especiales. Hay algunos también. Porque un cuadrilátero pues puede ser esto. Esto es un cuadrilátero, ¿no? Cuatro lados. Pero el cuadrado se caracteriza, ya lo hemos visto en la figurita, porque tiene los cuatro lados iguales, es decir, lado y lado, o sea, cuatro lados iguales. Eso es un cuadrado, ¿de acuerdo? Ya veremos más adelante que este ángulo y este ángulo también son iguales, porque es el polígono regular. Y hay otros también que se llaman rectángulos. ¿Qué pasa con el rectángulo? Pues muy sencillo, esto es un rectángulo que tiene, si esto lo llamo B, que se llama así, base, y esto lo llamo H, que se llama altura, este y este son iguales, H y H, y este son B, es decir, lados iguales, 2 a 2, así, 2 a 2, este y este. Bueno, y ya veremos más adelante que estos angulitos pues son iguales, esa medida. ¿Vale? En el caso del pentágono, no, ya el pentágono regular es el que hemos visto en la figura, y aquí ya no hay nada, ya no hay denominaciones especiales ni nada de eso. Por supuesto, en el caso de los cuadrados hay más, porque están los rombos, están los trapecios, pero no me quiero meter ahí. Y en el caso de los polígonos regulares, pues ya a partir de aquí, pues como están aquí, ¿de acuerdo? Bueno, esto que veis es que la impresora, el cartucho estaba ya un poco todo fastidiado, ¿vale? Bueno, en el caso... Fijaos bien que todo esto son figuras planas. Son figuras planas porque son líneas. Pero claro, ¿qué ocurre? Que también estamos acostumbrados a ver figuras en el espacio. No hemos hablado del espacio, pero si una línea tiene una dimensión, un plano tiene dos dimensiones, que son los dos ejes que pongo, ¿no? Pues el espacio resulta que tiene tres
3. Imaginaros la habitación donde estáis, esta misma habitación, si yo me fijo en una esquina de la habitación, fijaos bien que sería, esto es una longitud, esto es la altura de la habitación y esto es la otra longitud. O sea, lo de abajo sería esto, un rectángulo. Lo más probable es que sea un rectángulo, ¿no? Esto. ¿Ya? ¿Y qué ocurre? Que si yo trazo, fijaos bien, esto, esta es la habitación donde estoy, fijaos bien, bueno, más o menos, ¿de acuerdo? Eso. Bueno, pues a esto se le llama paralelepípedo, ni siquiera lo voy a poner, pero porque esto tiene 3 dimensiones, que son esta y esta. 3 dimensiones en una figura. ¿Qué ocurre? Que aquí simplemente lo mencionamos, porque no vamos a ver, pero esto es una figura en el espacio, porque todos los puntos que están en el interior de esta figura no van a tener 2 coordenadas, como en el caso del plano, no van a tener 3, van a tener 3. Y entonces hay las figuras en el espacio, empezando por esta, pues fijaos bien que serían de este tipo. Insisto que solo lo menciono, Esto, por supuesto, aquí ya he cambiado el cartucho, como podéis ver, ¿no? Fijaos bien que... Y entonces no se llaman polígonos, se llaman poliedros. Que tiene, y entonces no se caracterizan por el número de lados, sino por el número de caras. Esto es un tetraedro, esto es un cubo, que es esto con las 4 lados iguales, que se llaman aristas, etcétera, etcétera. Pentaedro, hexaedro, hectaedro 7... O sea, se caracterizan, son figuras más o menos regulares. Estos son regulares, estos no. Fijaos bien, estos son regulares porque tienen todas las caras iguales. Las caras, Fijaos bien que esto es un pentaedro, ¿por qué? Porque todas las caras son pentágonos, ¿no lo ves? Esto es un pentágono, ¿de acuerdo? Esto es un cubo, se le llama cubo. Bueno, no nos metemos más aquí, pero lo que está claro es que son figuras en el espacio, es decir, no tienen 2 dimensiones, tienen 3. Y entonces no se le llama polígonos, sino poliedros, que los hay regulares e irregulares. Y ya está, pero simplemente esto, pues lo que encontréis en los libros de texto, y esto está sacado de internet, por descontado, pero insisto, esto solo lo menciono, simplemente para que veamos la diferencia que hay entre plano, que son polígonos, y espacio, que son poliedros. Esto viene caracterizado por los lados, pero esto por las caras. Por las caras. Fijaos bien que el cubo, la cara son cuadrados. Y aquí son rectángulos. Bueno, puede ser algún cuadrado, pero son rectángulos. Sin embargo, aquí, es decir, esto es un paralelepípedo, sin embargo, esto es un cubo. Bueno, pues ya está.